Querida familia, estamos caminando con el Señor, detrás del Señor en este discipulado, y el Señor va a aprovechar el camino para instruir a sus discípulos, para instruirnos a nosotros. Y mira, después de este encuentro fundante y transformador que tuvieron los discípulos con Él, como encontramos en los Evangelios, después de este encuentro que tuvimos y que hemos tenido, algunos recientemente con el Señor, que nos ha movido a la fe, a descubrirle, a conocerle, a interesarnos, a amarle, a seguirle, a dejar todo para estar con el Señor, después de este encuentro fundante y transformador que da origen a la fe, después de este subidón espiritual, por llamarlo así, de una convivencia, de un retiro, de una JMJ, de un testimonio, de una adoración, de una peregrinación, ¿no? De cualquier encuentro, después de este subidón espiritual, el Señor nos va forjando, va a ir forjando, como vemos en el Evangelio, a quienes luego va a enviar como testigos suyos, como apóstoles. Los discípulos serán apóstoles. Pues bien, es verdad que este subidón espiritual en el que muchos se quedan, por desgracia, y luego pues vuelven a alejarse del Señor, esta motivación, este deseo apasionado, encendido, de conocer a Cristo, de dar la vida por Él, de dejarlo todo, esto está genial, ¿no? Y mueve el corazón y mueve la vida hacia Jesús, sobre todo y especialmente en el estadio inicial de la fe. Uno se encuentra con el Señor, esto como cuando uno se enamora, ¿no? Que vamos, uno está ahí, que por eso dicen que el amor es ciego, no porque tu novia o tu novio no tengan buen ver ni buen parecer, sino porque te ciega y haces locuras por amor, y es normal, ¿no? Pero después de este subidón, de esta motivación, de este deseo apasionado, encendido, incluso ciego por amor al Señor, viene el momento del crecimiento en la fe, que aquí muchos se quedan. Viene el momento de la perseverancia, de la constancia, de la profundidad. Vemos en la semilla, en la parábola del sembrador, que el sembrador tira la semilla, cae en tierra buena, es acogida por la tierra y ahora falta ir echando raíces. Parte de la semilla se la comen los pajarracos al borde del camino, otra no tiene profundidad, se marchita, se seca, los abrojos, la cizaña la ahogan. Pues bueno, estamos llamados a esto, ¿no? A ir creciendo en profundidad en la fe. Al igual que cuando conocemos a un amigo vamos creciendo en intimidad, en profundidad con él, al igual que cuando uno empieza el noviazgo después del subidón ese y de la ceguera, pues viene ya un poco más la realidad, ¿no? De ir conociendo, de soportando discusiones, historias. Pues bueno, el amor sigue, ¿no? El amor no termina, el amor se transforma. Pues con la fe pasa lo mismo. La fe, después de este subidón, después de esta etapa inicial de motivación, de deseo, de sentir incluso con mucha fuerza al Señor, la fe no termina, se transforma, ¿no? Pues en esto lo mismo. Falta ir echando raíces en el discipulado, lo mismo que hizo Jesús con los apóstoles, ¿no? Entonces, en este camino encontramos en el Evangelio de Galilea a Jerusalén. Jesús ya está subiendo en esta segunda etapa de su vida, después de haber hecho ministerio público en Galilea, en las aldeas en torno al lago de Genesaret, sube y va atravesando pueblos y ciudades hacia Jerusalén, ¿no? Hacia donde va, se encamina allí donde va a dar la vida, ¿no? Pues el Señor aprovecha este camino, que no es una mera transición, sino, si nos damos cuenta, la mayor parte de los evangelios, de la enseñanza, de las parábolas, de la instrucción, de este ir forjando a los apóstoles, a los discípulos, tiene lugar en el camino. O sea, que no es que diga, bueno, Jesús ya que tiene que ir a Jerusalén y tenía que hacer no sé cuántos kilómetros, pues bueno, aprovecha el tiempo, no iban a ir callados, ¿no? De algo hablarían, pues no. Jesús quiere meter a fuego en el corazón de sus discípulos que la fe es un camino, ¿no? Y que en el camino uno va creciendo. Pues en este camino de Galilea a Jerusalén el Señor instruye, enseña, ¿no? Exhorta, recomienda. Y hemos visto en este capítulo 17 en el que estamos que les ha dado ya una advertencia sobre el testimonio creíble y coherente, ojo, para evitar escándalos y que la gente no se aleje del Señor por nuestra culpa. De hecho, el Concilio Vaticano II dice en una de las causas, hablando del ateísmo, dice que una de las causas del ateísmo ha sido el propio testimonio incoherente y poco creíble de muchos cristianos, ¿no? Donde incluyo sacerdotes, obispos y, bueno, todo el pueblo de Dios, ¿no? Pues ojo con esto, el Señor ya lo dijo en aquel momento. Luego les ha hecho una exhortación para vivir en el perdón fraterno ante la ofensa del prójimo. Y en el Evangelio de este domingo el Señor nos regala dos instrucciones más, ¿no? Una muy importante,
y que es el fundamento de nuestra vida cristiana, que es la fe, el poder que tiene la fe, y la segunda instrucción en torno a la gratuidad del servicio. Podría decir solo el servicio, pero no, la gratuidad del servicio. Ahora veremos esto, ¿no? Entonces, lo primero, la fe no es una idea. La fe no es una costumbre, la fe no es un hobby. Me gusta cocinar, me gusta jugar a fútbol. Cuando me aburro, pues me gusta leer. Me gusta ir a misa, me gusta rezar, me encanta que te guste. Pero sobre todo la fe no es un hobby o un pasatiempo, sino que la fe es una relación personal con Jesucristo. Y como la fe es una relación personal con Cristo, al igual que la amistad es una relación personal con mi amigo, o la filiación es una relación personal con mi padre o con mi madre, solo el amor, solo la intimidad, solo esa cercanía me lleva a confiar en el otro, a confiar mis secretos a mi amigo, a confiarle mis penas a mi madre, a confiarle mis preocupaciones a mi padre. Primero viene el amor, la intimidad, la cercanía, la confianza, y luego viene ya el abandono, el abrir el corazón. Pues con el Señor pasa lo mismo. La fe es un acto de confianza y abandono en Dios. Esto es muy importante. La fe no es solo pensar que Dios existe o creer que Jesús es bueno o pensar que Dios me va a ayudar. Es un acto, no es una idea, es un acto. La fe pone en acto, en acción, pone en juego tu vida, ¿no? Por eso la fe es muy importante y esto es lo que Jesús, ahora comentamos un poco esto, lo recrimina. La fe es morir a tus ideas, criterios y pensamientos. La fe es morir a tus ideas, criterios y pensamientos. ¿Por qué? Porque la fe es reconocer que tú no eres Dios. La fe auténtica es reconocer que lo que ocurre en el mundo no depende de ti, ni lo que ocurre en tu vida es porque tú lo has imaginado o lo has pensado. ¿Cuántas veces decimos, no es verdad porque yo no pienso así? O me rebelo contra mi historia porque yo no estaba en mi proyecto. O me enfado contra mi familia porque yo no imaginé esa familia. O mi trabajo porque yo no pensaba, ¿veis? Siempre el Dios de la razón. Pues para vivir y crecer en la fe hace falta crucificar la razón. Crucificar no es suprimir, ni matar, ¿no?, ni secuestrar. Crucificar es atar tu razón a la cruz de Cristo. Atar tu razón a la fe, ¿no?, que son las dos alas, dirá Juan Pablo II. La fe y la razón son las dos alas con las que el espíritu humano se eleva hasta Dios, pero siempre la razón subordinada a la fe. No significa humillada ni despreciada, subordinada, ¿no? Las dos se complementan. Pero tu fe no te la inventas tú, ni Dios cabe en tu pobre e insignificante razón, ¿no? Toma patada para tu orgullo, ¿no? Entonces, por eso dirá el Señor, si tuvieras fe, ¿no?, como un grano de mostaza, dirías a esta morera, trasplántate. ¿Ya ves tú qué hace un árbol en medio del mar? Pues bueno, así de escandalosa es nuestra fe, así de llamativa, así de sorprendente. ¿Es que no te la has inventado tú? Pues si el Señor te dice, planta una morera en el mar, pues la plantas. Si el Señor te dice, pues te casas con esta persona, pues te casas. Si el Señor te dice, sacerdote o religiosa o consagrado misionero, pues ánimo. Es que no es lo que yo me hubiera... Bueno, pues bueno, hermano, es que esto no te lo has inventado tú. O cualquier nombramiento, o cualquier cambio de destino, o cualquier comunidad que no esperabas, o el hijo que te ha nacido, yo qué sé. Cualquier cosa crucifica tu razón. Si tuvieras fe, verías milagros, ¿no? De hecho es curioso, ¿no? Porque lo único que va a exigir el Señor, fíjate, lo único que exige el Señor en el Evangelio es la fe. El Señor no exige, tienes que ser buena persona, tienes que poner la mesa, que hay que ponerla, tienes que estudiar mucho, que hay que estudiar mucho, tienes que... No, lo único que exige el Señor es la fe. Si tuvierais fe, ¿no? De hecho, lo único que recrimina el Señor en el Evangelio es la falta de fe, ¿no? Le dice, ¿pero de qué tenéis miedo, no? ¿Aún no tenéis fe? No, este demonio ha salido por vuestra falta de fe, ¿no? Y es curioso que lo único que va a admirar y valorar Jesús en el Evangelio es la fe, ¿no? Recordemos aquel pasaje del centurión, ¿no?, en el que dice, os aseguro que en Israel no he encontrado una fe tan grande, ¿no? O cuando alaba la fe de esta mujer cananea, ¿no?, que pide que de la mesa de los amos los perritos coman, ¿no?, las migajas. Os aseguro, ¿no?, que por esta fe su hija se va a curar, ¿no? Lo único que exige el Señor, la fe. Lo único que recrimina, la falta de fe. Lo único que admira, la fe tan grande de a unos poquitos aparecen en el Evangelio, ¿no? Por eso hace falta que para la fe
Para crecer en la fe hemos de crucificar nuestra razón, ¿no? Le pasa esto al profeta Habacuc, ¿no? Lo hemos visto en la primera lectura, cuando en medio de violencia, de opresión, de injusticia, de un momento muy duro y tenso en el que está viviendo el pueblo de Israel, pues lo más fácil o lo más lógico es murmurar, maldecir a Dios, quejarme, rebelarme, como hacemos tú y yo, ¿no? Y Habacuc le dice, incluso le grita a Dios, le pide a Dios, es que tú puedes gritarle a Dios, ¿no? Tú puedes decirle esto, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, ¿no? Pero no perder la fe, ¿no? Señor, ¿hasta cuándo vas a hacerme ver violencia, injusticia, opresión?, le dice Habacuc. Y le dice el Señor, guarda esta visión, ¿no? Escríbela y léela de recorrido, ¿no? Léela de corrido. Confía, ¿no? Esta visión, esta promesa se va a cumplir. Confía y espera, confía y espera. El justo vivirá por la fe. Claro que sí. El justo, aquel que se ajusta a la voluntad de Dios, aquel que se ajusta al plan de Dios, al sueño de Dios, vive por la fe. Ni vive porque todo le vaya bien, ni vive porque tenga mucho o poco dinero, ni vive porque su familia esté más o menos acorde a su... No. El justo vive solo por la fe, ¿no? Esta es la primera instrucción. La fe, el poder que tiene la fe y cómo nos cuesta a veces descubrir ver cosas mayores que nos decía el Señor el otro día en la fiesta de los arcángeles a Natanael, pues por nuestra falta de fe. Y la segunda instrucción es la gratuidad del servicio. Y más que el servicio marco la gratuidad, ¿no? Porque muchas veces aquellos que desempeñamos un servicio, ¿no?, en la iglesia, pues bueno, desde sacerdotes, obispos, agentes de pastoral, catequistas, de todo, ¿no?, nos viene a veces ahí como un deseo, ¿no?, de reconocimiento, de aplauso, de beneficio, de interés, de privilegio. Yo hago esto, pero luego sé que voy a pedir esto. Hago de catequista, no falto nunca porque sé que luego le voy a pedir esto al cura y me va a decir que sí, porque claro, no puede decirme que no, porque tanto razonamiento es verdad, que arrancan la gratuidad de nuestro servicio. Por eso el Señor viene hoy y nos dice, mira, siervos inútiles somos, ¿no? Siervos inútiles sois. Habéis hecho lo que teníais que hacer, ¿no? Inútil no es un desprecio, un descalificativo, ¿no? El Señor no es que diga, no os necesito. Inútil es en el sentido de que, pues oye, sí, eres un instrumento que si el Señor no lo coge no funciona por sí mismo, ¿no? Pues siervos pobres somos, siervos indignos, sí, inútiles. Es decir, que el Señor no te debe nada. Has hecho lo que tenías que hacer, ¿no? Esto es como si el delantero centro de un equipo marca un gol y dice, oye, no me aplaudís, oye, no me tal, oye, no me decís nada. Hombre, si tú eres delantero, lo tuyo es marcar goles. Si el portero marca un gol, a ese claro que sí que le vamos a aplaudir. Al igual que el delantero, pues para un penalti y se expulsan al portero, quiero decirte, pero lo tuyo es marcar goles. ¿De qué te quejas o qué estás reclamando, no? Para eso te pagan y mira que a ti sí que te aplauden cuando marcan goles. Pero los cristianos no vivimos buscando este aplauso, ¿no? Al final dice San Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido, ¿no? El don, el talento que el Señor te ha dado para ese servicio es un don de Dios, ¿no? Pues ¿qué tienes, no? ¿Cómo vas a engreírte si todo lo que tienes es un regalo suyo, ¿no? Además, el servicio también es una maravilla porque nos configura con Cristo siervo. Mírate, los cristianos no servimos por altruismo, no servimos para autorrealizarnos, no servimos para sentirnos bien con nosotros mismos, hacernos una foto con los pobrecitos necesitados a los que ayudamos. Eso es utilizar a los pobres, ¿no?, para nuestro ego y nuestra soberbia. Nuestro servicio es gratuito y es cristiano porque imita a Cristo. Nuestro servicio es reproducir en nuestra vida, en nuestras acciones, en nuestros gestos, la vida de Cristo siervo, ¿no?, que no ha venido a ser servido sino a servir y dar su vida en rescate por muchos, ¿no? Es lo que dirá San Pablo, tened los sentimientos propios de Cristo Jesús. Como le dice a los filipenses, te lo dice hoy a ti y a mí, ¿no? Pues ánimo. Pues hoy pidamos al Señor esto que pedían los discípulos, ¿no? Aumentanos la fe. Yo no sé qué es lo que pides tú en tu oración, si pides que te toque la lotería, que te cambien de parroquia, que se acabe este sufrimiento, que tu hijo conozca al Señor, que no seas tan pobrecito, yo qué sé qué es lo que pides, ¿no? Pero dentro de todo eso empieza pidiendo esto, Señor, auméntame la fe, porque sin fe, sin esta mirada del cielo, sin estos ojos de Dios, ¿no?, sobre tu vida, ya puede irte todo bien a ojos del mundo, que vas a seguir renegando y quejándote, ¿no?, como un desgraciado. Así que ánimo, Señor, aumentanos la fe y concédenos vivir en el servicio gratuito a ti, a la Iglesia y al mundo. Ánimo, familia, feliz domingo, que así sea.